Smithers, el representante sindical tiene 20 minutos de retraso. Bueno, veamos el contrato nosotros. Prestaciones, estímulos, un chocolate el día de San Patricio. Antes esto no era así, Smithers. No, antes no era como ahora. Artículo 68. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 284, 285, 286 y 287 de la Ley Federal del Trabajo, y para evitar los riesgos profesionales, se observarán las siguientes disposiciones. En los lugares peligrosos de los centros de trabajo se fijarán avisos claros, precisos y llamativos que sirvan a los trabajadores para prevenir los riesgos y normar sus actos. Los trabajadores están obligados a someterse a las medidas o exámenes médicos que señalen tanto la ley y disposiciones de salubridad pública como el reglamento interior de trabajo de cada dependencia. Los trabajadores deben de informar a sus superiores de los desperfectos que observen en las herramientas y útiles de trabajo. Los trabajadores deberán comunicar a sus jefes cualquier irregularidad peligrosa para su salud, o bien los actos de compañeros que pudieran acarrear perjuicios personales o al servicio que tengan encomendado. Queda prohibido a los trabajadores manejar explosivos, gasolina u otras sustancias inflamables sin la debida precaución. Los trabajadores no deben de fumar en los lugares en que se manejen artículos inflamables. Contra el artículo 76. La falta de cumplimiento de la fracción 2 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 71, sin perjuicio de la pérdida de derecho a percibir el salario correspondiente a los días de inasistencia que se considerarán injustificados. Artículo 77. La falta de cumplimiento de las obligaciones que se señalan en las fracciones 5, 7, 8, 10, 15 y 16 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de las fracciones 1 y 2 del artículo 71, en su caso, a juicio del jefe de la dependencia en que preste sus servicios el trabajador. Artículo 78. La falta de cumplimiento de las obligaciones marcadas por las fracciones 6, 9, 12 y 14 del artículo 25 y la inobservancia de las percepciones enumeradas del artículo 26 dará lugar a la aplicación de la fracción 1 del artículo 71, sin perjuicio de que la gravedad de esta infracción o la reincidencia en su caso permitan a la Secretaría solicitar del Tribunal de Arbitraje la terminación de los efectos de los nombramientos respectivos. Artículo 79. La falta del cumplimiento a los incisos 11 y 13 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de la fracción 5 del artículo 71 de este reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir el trabajador. El capítulo 13 del reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la SEP. Como tema, los riesgos profesionales. El artículo 61. De acuerdo con lo que establece el artículo 284 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que presten sus servicios en despoblados o en regiones incomunicadas tienen derecho a que también se consideren como riesgos profesionales los asaltos que sufran de los facinerosos. El artículo 62 habla de aquellos trabajadores que sufran accidentes o enfermedades profesionales. Estos están obligados a dar aviso a sus superiores en un lapso de 72 horas siguientes del accidente o a partir de un dictamen médico. El artículo 63 nos habla que al recibir aviso del artículo anterior, los jefes de las dependencias otorgarán a la DGT los siguientes datos. 1. Nombre y domicilio de la víctima. 2. Funciones, categoría y sueldo asignados. 3. Día, hora y lugar en que ocurrió el accidente. 4. Testigos del accidente. 5. Lugar a que fue trasladado. 6. Nombre de las personas a quienes corresponda la indemnización en caso de muerte. 7. Informes y elementos que disponga para fijar las causas del accidente. 8. Certificado médico o de autopsia en caso. En casos de accidente o enfermedades profesionales, el artículo 64 nos habla de que la Secretaría proporcionará lo necesario para la atención del trabajador y su debida asistencia médica. Por lo tanto, se debe de saber que todos los trabajadores debemos tener el derecho habiente. Artículo 65. La Secretaría y el sindicato, mediante convenios especiales, coordinarán y regularán los servicios médicos para los trabajadores. Todo lo relativo a visitas, reconocimientos y certificaciones que sirvan para la obtención de licencias quedará íntegra y exclusivamente controlado y a cargo de las dependencias correspondientes y del personal de la Secretaría. Artículo 66. Los médicos al servicio de la Secretaría que atiendan a los trabajadores en los puestos de socorro, sanatorios, hospitales y servicios médicos en general estarán obligados, número 1, al realizarse el accidente, a certificar si el trabajador queda capacitado o incapacitado para desarrollar las labores de su empleo y el tiempo probable que dure esa incapacidad. Número 2. Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador se encuentra en condiciones de reanudar sus labores. Número 3. A calificar la incapacidad definitiva que resulte. Número 4. En caso de enfermedad, a precisar los elementos necesarios para determinar si se trata de una enfermedad profesional. Número 5. A expedir los certificados de defunción y autopsia en su caso. Artículo 67. En el caso de incapacidad parcial permanente, el trabajador que la sufra podrá optar entre recibir la indemnización respectiva y obtener otro empleo equivalente al anterior, para cuyo desempeño no esté imposibilitado.
Capítulo 14 de las infracciones y recompensas. Artículo 70. En todos los casos de infracciones y recompensas no previstas por el estatuto se aplicará de prevenciones del presente capítulo. Artículo 71. Las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento darán lugar a 1. Extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas. 2. Notas malas en la hoja de servicios. 3. Pérdida de derechos para percibir sueldos. 4. Suspensión de empleo, cargo o comisión. 5. Cese de los efectos del nombramiento. Artículo 72. Los extrañamientos por escrito se harán a los trabajadores directamente por el jefe de la dependencia. Artículo 73. La acumulación de los 3 extrañamientos se computará por una nota mala. Artículo 74. Las notas malas serán impuestas por el Departamento del Personal con modificación al afectado. Artículo 75. Las notas malas serán permanentes en el expediente del trabajador y se podrán ser compensadas con notas buenas. Artículo 80. La falta de puntualidad en la asistencia a los labores a que se refiere la fracción 2 del artículo 25 estarán sujetas a las siguientes normas. Todo empleado transcurrido los 10 minutos de tolerancia que se les da, sin que el retardo exceda de 20 minutos, dará origen a la aplicación de una nota mala por cada 2 retardos en un mes. El empleado, después de que hayan transcurrido los primeros 20 minutos, sin exceder de 30, dará lugar a una nota mala por cada retardo. Transcurridos los 30 minutos, no se permitirá a ningún empleado registrar su asistencia injustificada como falta. No tendrá derecho a percibir el salario correspondiente. El empleado que acumule 5 notas malas por los retardos dará lugar a un día de suspensión de sus labores y sueldos. El empleado que acumule 7 suspensiones, el término de un año, motivadas por impuntualidad en la asistencia, dará lugar a que se solicite al Tribunal de Arbitraje la terminación de los efectos de su nombramiento de acuerdo con el artículo 44. La falta del trabajador a sus labores que no se justifique por medio de licencia legalmente concedida, lo priva del derecho a reclamar el salario correspondiente a la jornada o jornadas del trabajo no desempeñado. Cuando las faltas sean consecutivas, por 2 faltas el importe de salario correspondiente y amonestación por escrito, por 3 faltas el importe del salario que deje de devengar durante los días faltantes y un día de suspensión, por 4 faltas el importe del salario correspondiente a los días que deje de concurrir y 2 de suspensión. 4 faltas en 2 meses se amonestará al empleado por escrito. 6 faltas en 2 meses se impondrán hasta 3 días de suspensión. 13 a 18 en 6 meses, 7 días de suspensión, también sin derecho a cobrar el salario de los días no laborados ni los relativos a la suspensión y sin perjuicio de aplicar al inciso I, fracción 5 del artículo 44 del Estatuto. Capítulo 15. Disposiciones generales. Artículo 86. Cuando por necesidad del servicio, al formularse el proyecto anual por el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente, se trata de disminuir el monto de los salarios o de suprimir plazas que correspondan a empleos de base. Artículo 87. A la renuncia de un trabajador y previa la solicitud respectiva, la Secretaría la extenderá cartas de servicios con copia al sindicato especificando tiempo y calidad de aquellos, puesto que hubiere desempeñado y salarios que hubiere percibido. Artículo 87. A la renuncia de un trabajador y previa la solicitud respectiva, la Secretaría extenderá carta de servicios con copia al sindicato, especificando tiempo y calidad de aquellos, puesto que hubiere desempeñado y salarios que hubiere percibido. Artículo 88. Cuando lo permitan los lineamientos económicos y legales que la Secretaría de Hacienda señale a la Educación para la formulación de su proyecto de presupuesto anual de ingresos, se incluirán las partidas correspondientes a fin de cumplir con las obligaciones que el Estado impone al Estatuto de los Trabajadores del Servicio de los Poderes de la Unión, respecto al suministro a los trabajadores de habitaciones cómodas e higiénicas, ya sean adquiridas en propiedad o rentadas mediante alquiler, que no exceda del 6% anual del valor catastral de las fincas.